Hola, muy buenas noches. Hola, Claudia, Verónica, María Cristina, Estefanía, ¿cómo les ha ido? Buenas Hola, buenas noches, noches, profe. profe. Bien. Qué bueno, me alegra. Buenas. Buenas noches, profe. Bien, Hola, gracias a ¿cómo va? Dios. Qué bien, qué bien. Bueno, voy a preparar la presentación y ya arrancamos, ¿les parece? Sí, sí. Bueno, Gracias.
pueden confirmar si ahí ven la presentación, porfa? Sí, señor. Muchas gracias. Ok, gracias. Bueno, entonces, tal y como dice la diapositiva, hoy vamos a hablar acerca de lo que son los riesgos. Mm, digamos que ninguna empresa, sin importar el tamaño que tenga la empresa, eh, ninguna de esas empresas está exenta de que pueda llegar a sufrir riesgos y pueden ser riesgos tanto a nivel interno como a nivel externo. ¿Ok? Esos riesgos, digamos que pueden llegar a afectar de manera directa la operación de esa compañía y esto pues obviamente va a causar una desestabilización. eh, Puede ser que a nivel de procesos, una desestabilización a nivel de infraestructura, desestabilización a nivel de desarrollo e incluso desestabilización a nivel del funcionamiento habitual que realiza la organización día a día. En ese orden de ideas, y dicho eso, es importante entender que los riesgos siempre van a estar presentes, ¿sí? Y es por esto, por lo que esos riesgos los debemos identificar y fuera de eso, desarrollar o contar con un plan de prevención para cada uno de esos riesgos. ¿Con qué objetivo? Pues con el único propósito de evitar que se materialicen, de evitar que se den esos riesgos y en caso tal que llegasen a suceder, que digamos que exista un mapa de ruta que me permita actuar de una manera ágil y eficaz, impidiendo que se afecten los objetivos que se ha propuesto la organización debido a esa materialización de esos riesgos. ¿Okay? Y ustedes van a escuchar que cuando se habla de riesgos, van a escuchar una palabra que dice inherentes, o sea, riesgos inherentes. ¿Qué es un riesgo inherente? Es un riesgo que es propio de la actividad. Por ejemplo, usted es taxista. Un riesgo inherente es que salga y se estrelle, ¿sí? O sea, hace parte del desarrollo de la actividad que usted está cumpliendo. Puede ser que se estrelle, puede ser que no, ¿sí? Pero usted casi que convive con ese riesgo. Pero ese riesgo inherente usted lo puede mitigar y es de pronto adquirir una póliza de seguro contra riesgos civiles, contra terceros, etcétera. De manera tal que si le llega a pasar eso, pues usted tiene como pagarle al otro sin que le cueste tanto de su bolsillo, aunque usted ya está pagando la póliza, eh, pero también digamos que usted se siente tranquilo y protegido porque en caso que una eventualidad de esa se llegue a manifestar, pues usted simplemente llama al seguro y el seguro manda a sus abogados y ellos se encargan de todo. Y usted ya se salió de ese problema. Entonces, digamos que ese riesgo inherente es ese riesgo propio de la actividad que se está desarrollando. Entonces, siempre va a existir un riesgo inherente. Y aquí es importante entender que los riesgos siempre van a estar presentes. Y es por eso, por lo que se deben identificar esos riesgos y obviamente pues contar con un plan de prevención para cada uno de esos riesgos. ¿Con qué propósito? Para evitar que se manifieste. Y ese análisis y esa evaluación, digamos que está orientado o está dirigido a cualquier tipo de sistema, ya sea un sistema de operación, eh, ya sea temas que de pronto sean cosas muy sofisticadas como las que vemos hoy en día, como temas de lavado de activos, actividades que financian el terrorismo, temas tecnológicos. Y en esta sesión de hoy vamos a abordar una serie de técnicas y de herramientas que le van a permitir adelantarse a los hechos y poder descubrir los riesgos a los que puede estar expuesta una organización, claves para poder gestionar esos riesgos y algunos, llamémoslos tips, para mitigar esos riesgos teniendo como punto de referencia la ISO 31000 y el anexo 31010. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, esta presentación está organizada de la siguiente manera. Vamos a hablar acerca de lo que es un riesgo, qué es un método de análisis, cuáles son las técnicas para identificar los riesgos, cuáles son las ventajas de hacer una identificación de riesgos y vamos a ver un caso de estudio. ¿Okay? Básicamente, y abordando el primer interrogante, ¿qué es un riesgo?
Pues digamos que riesgo es la posibilidad o la probabilidad de incurrir en pérdidas, ya sea por causas o por fallas en los recursos. Cuando hablo de recursos, hago referencia a recursos humanos, a procesos, a recursos tecnológicos o por ocurrencia de un acontecimiento externo, un evento natural, ¿sí? Eso puede llegar a ocurrir. Sucede que según el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, es un comité que se creó por allá en Suiza, dice que un riesgo es toda posibilidad de ocurrencia de una situación que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad y le impidan cumplir el logro de sus objetivos. Y en ese orden de ideas existen dos tipos de riesgo. Existen los riesgos financieros y los no financieros. Los riesgos financieros se clasifican en riesgos de mercadeo, que básicamente se originan en gran parte por las incertidumbres económicas, lo cual puede impactar en el rendimiento de todas las empresas y no de una sola en particular. ¿Ok? Ese es el primero, riesgo de mercadeo. El segundo es riesgo de crédito, que hace énfasis a la posibilidad que un acreedor no reciba el pago de un préstamo o que lo reciba con atraso. Y es una manera de determinar la capacidad que tiene un deudor de cumplir con sus obligaciones de pago. Es decir, si yo soy una entidad financiera, yo tengo que identificar el riesgo en el que yo voy a incurrir cuando voy a otorgar crédito a un cliente. ¿Ok? Puede que el cliente hoy esté bien, ¿sí? Pero es mi función poder anticiparme o poder visualizar a futuro cómo puede llegar a estar la situación económica de ese cliente. Entonces, eso es lo que se conoce como un riesgo de crédito. Y tenemos un riesgo de liquidez, que básicamente es la posibilidad de que una empresa no consiga cumplir con sus compromisos. Una de las causas es la mala gestión del flujo de caja. ¿Ok? Eso, los riesgos financieros. Pero hay los riesgos no financieros. Y esos riesgos no financieros se clasifican en riesgo operativo, que básicamente se puede presentar por problemas originados en los procesos, en la infraestructura, en los recursos humanos, en los recursos de tecnología o en eventos externos. También vienen los recursos, los no financieros desde el punto de vista legal, y ahí básicamente eh, son riesgos legales cuando no se cumplen con los requerimientos legales que son exigidos y se incurre en sanciones. Y en tercer lugar, vienen los riesgos reputacionales, que pues básicamente nos dice ahí acerca de lo que es la publicidad negativa que afecta directamente la imagen de la organización y eso deriva en pérdida de clientes y en pérdida de credibilidad en el mercado en el cual yo me muevo. ¿Ok? Entonces, para resumir, tenemos unos riesgos financieros y unos no financieros y cada uno se divide en tres componentes. Los financieros se dividen en riesgo de mercadeo, en riesgo de crédito y en riesgo de liquidez, y los financieros se dividen en riesgos operativos, legales y reputacionales. ¿Ok? Ahora, ¿qué es un método de análisis? Digamos que un método de análisis lo podemos definir como una técnica, ¿sí? Es una técnica que se utiliza para evaluar los riesgos, ya sean de un proceso o los riesgos de un proyecto. Y esa metodología, eh, digamos que es la que nos permite tomar decisiones que ayudan a estar un paso adelante para contar con acciones de prevención, para evitar peligros potenciales o reducir su impacto. Y aquí es importante tener en cuenta que no existe una única forma de hacerlo. De esta manera, digamos que la ISO 31000 da unos parámetros para eso. Lo que cada organización debe realizar es revisar cada una de las técnicas y entender cuál es la que mejor se ajusta a las necesidades propias de esa empresa, dependiendo el esquema que está planteado, dependiendo cuáles son los posibles riesgos que se pueden presentar y dependiendo también del organigrama que está establecido. Este es más o menos un proceso de gestión de riesgos según la ISO 31000
del 2009, en donde se establece el contexto, ¿sí? Ese contexto nos va a permitir realizar una evaluación de riesgos. Dentro de esa evaluación de riesgos, ¿yo qué hago? Identifico los riesgos, luego que los tengo identificados, los analizo, luego los evalúo y voy a tratar los riesgos, ¿ok? ¿Cómo identifica uno esos riesgos? Pues básicamente, digamos que hay técnicas, y ahorita lo vamos a ver, eh, la lluvia de ideas. Entonces usted sienta a todos los miembros que trabajan en un área puntual y les hace una encuesta. Con base en esa encuesta, usted comienza a calcular y a determinar cuáles son los riesgos que más pueden estar atacando a la organización sin que nos hayamos dado cuenta. Entonces, cuando usted realiza por primera vez ese ejercicio, se va a dar cuenta que sale una gran cantidad de riesgos, unos que son importantes, otros que no tienen la importancia de vida, pero que está bien contemplarlos para poder analizarlos y poder determinar si la materialización de ese riesgo puede generar un impacto muy fuerte al interior de la compañía. ¿Ok? Entonces, primero se hace todo el tema de riesgos. Con base en estos riesgos, ¿qué hago? Cuando yo ya los he identificado, los he analizado, los he evaluado y estoy empezando a generar tratamiento de esos riesgos, lo comunico y lo consulto con las altas esferas en la organización. ¿Para qué? Para poder socializar todo este volumen de información que he capturado en este proceso y lo comparto para que toda la organización esté enterada y esté al tanto de todos los riesgos a los que nos vemos asumidos como organización. ¿Para qué? Para que entre todos podamos empezar a gestionar esos riesgos y evitar que se materialicen. Y luego que ya he hecho todo el proceso de evaluación de riesgos y los he comunicado, pues viene un proceso de seguimiento. ¿Ok? Seguimiento y revisión. ¿Por qué? Porque puede ser que el riesgo al que yo me estoy sometido este año no sea el mismo riesgo para el año siguiente, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un riesgo que un arancel suba, pero para el próximo año lo van a quitar. Entonces, yo ya no tengo de qué preocuparme por ese riesgo. Entonces, yo ya empiezo en esta etapa de seguimiento y de revisión, pues básicamente a mirar qué riesgos ya no me atañen, qué riesgos yo ya los logré mitigar y los voy sacando de esa lista para poder empezar a identificar otros posibles riesgos que se puedan llegar a presentar. Por eso en ese proceso de seguimiento sale esta flecha que vuelve y me dispara el proceso desde su inicio y se convierte todo en un ciclo. ¿Ok? Entonces, básicamente, todos estos métodos que vienen en la ISO 31000 o en diferentes marcos de referencia, todos esos métodos son ajustables y son parametrizables. Y a su vez, digamos que esos métodos se pueden usar diferentes técnicas para poder identificar los riesgos. La forma ideal de realizar la gestión y digamos que es seleccionar y combinar los mejores según el tipo de negocio o el tipo de proyecto. Por eso es que a la hora de escoger, hay que tener en cuenta que algunas de esas herramientas son más idóneas para evaluar las causas de un problema, mientras que otras de estas herramientas son más adecuadas ¿para qué? Para valorar las consecuencias. ¿Ok? Y partiendo de esto, surgen unas famosas técnicas para identificar los riesgos, que era lo que yo les decía que había la lluvia de ideas y otra serie de técnicas que nos permiten recopilar información para empezar a determinar los riesgos a los que se vea abocada la organización y poder empezar a gestionarlos. ¿Ok? Entonces, dentro de esas técnicas para identificar los riesgos, digamos que tenemos digamos que estas técnicas tienen un propósito importante y es un enfoque preventivo. Al tener ese enfoque preventivo, estas técnicas lo que hacen es que me van a ayudar durante todo el proceso de reconocimiento de los riesgos dentro de la organización. ¿Para qué? Para poner en marcha las acciones que van a llevar a que evite que se produzca o que se materialicen esos riesgos. Entonces, la primera técnica se denomina lluvia de ideas. ¿Qué es la lluvia de ideas? Básicamente es, digamos que un proceso
que se lleva a cabo de manera grupal para generar ideas innovadoras en un ambiente fuera de lo tradicional. Esta lluvia de ideas, digamos que es una técnica que es interactiva y no es muy estructurada, o sea, no es tan rígida, ¿sí? Pero puedo yo invitar, por ejemplo, a los jefes de área, pero también puedo involucrar dentro de esta etapa personal clave dentro de cada proceso. ¿Por qué? Porque el jefe puede que no tenga la visión de toda el área, pero ese funcionario que desarrolla X o Y proceso, él la tiene clara, él sabe y conoce cuáles son los riesgos a los que se ve abocada su actividad y él sí nos puede compartir muchas más ideas. Entonces, no solamente hay que limitarse, ay, sí, es que yo solamente hablo con los jefes o yo me entiendo con las altas esferas. No, usted tiene que bajarse a todos los niveles porque en cada nivel hay riesgos. Y en la medida en que usted logre identificar cada vez más riesgos, va a poder administrarlos, va a poder gerenciarlos, va a poder gestionarlos de una mejor manera. ¿Okay? Entonces, básicamente, con esta técnica de la lluvia de ideas, lo que se busca es generar mejores prácticas. ¿Para qué? Para que los integrantes de la organización se puedan complementar, puedan tener una visión, digamos que una visión panorámica de lo que está sucediendo en la empresa y obviamente gracias a esa visión poder crear nuevas cosas que van a traer beneficios a cada uno de los miembros. ¿A través de qué? A través de la estimulación de la conversación y a través de esa conversación, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a identificar modos de fallos potenciales, vamos a poder identificar riesgos que están asociados con esa actividad que se está desarrollando, vamos a poder eh, crear criterios de decisión y cómo van a ser mitigados esos riesgos. Entonces, básicamente, la clave para esta técnica de lluvia de ideas es llegar con opiniones estructuradas al momento de reunirnos y así evitamos perder tiempo. Entonces, las reglas que se deben seguir en esta metodología son las siguientes. Primero, suspender el juicio. ¿A qué hace referencia esto? Hay que dejar a un lado la crítica. Si solo se va a limitar a juzgar y a quejarse, será muy complicado llegar a acuerdos que traerán beneficios a la organización. Hay que hacerlo de una manera objetiva. Despréndase de esos juicios. Despréndase de esa mala vibra, de esa mala energía, para poder llegar a desarrollar un buen trabajo y un trabajo sobre todo que dé frutos. Segundo, hay que pensar libremente. No hay que coartarse al momento de transmitir una idea. El miedo se debe dejar a un lado, no importa qué tan loca sea. Es más fácil perfeccionar una idea que emitir una nueva. Y eso lo decía Alex Osborne, creador de esta técnica de la lluvia de ideas. Tercero, la cantidad es importante. Entre mayor sea el número de ideas que se tengan, será mucho más fácil elegir entre ellas. ¿Por qué? Porque en ocasiones se pueden complementar unas con otras y obtener un resultado ganador. Cuarto, el efecto multiplicador que genera esta técnica. Esto permite lograr una retroalimentación positiva, es decir, de todo lo que se ha expuesto durante la reunión, se pueden hacer mejoras en las ideas para que esas ideas cumplan con todas las expectativas de los miembros. ¿Okay? Luego viene otra técnica, la famosa técnica del what if, y es, ¿qué pasa si? Eh, ¿Qué pasa si se materializa ese robo? Pues que vamos a quedar sin flujo de efectivo, no vamos a poderle pagar a los proveedores, vamos a incumplir con los préstamos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si yo adquiero más bien un seguro? Entonces y de esa manera, en la medida que usted cada vez pregunta, ¿qué pasa si se está abriendo un mar de ideas, se está abriendo un mar de opiniones que le van a permitir tener una visión muy amplia de la temática a la cual se está viendo abordada la organización? Esta técnica del what if es una técnica muy común y por lo general se usa para la identificación de consecuencias, ya que para su implementación es importante realizarse una serie de preguntas que deberán ser respondidas y que ayudarán a entender cuál es el mejor plan de acción que se debe implementar en un riesgo individual. Además, permite adelantarse a los hechos y entender qué pasaría si se llegara a dar alguno de estos sucesos. Este método es bastante creativo y es de tipo inductivo.
es fácil y es sencillo de entender para cualquier gestor que lo ponga en práctica. Normalmente se usa en la primera fase de la gestión cuando apenas está en proceso de identificación. También se puede complementar esta técnica del what if a través de un análisis profundo y de otros métodos como la lluvia de ideas. Y por último, para poder llevar a cabo esta técnica, se pueden programar reuniones entre funcionarios o trabajadores que tengan conocimiento completo del proceso que se está analizando. ¿Ok? Esta es la segunda técnica. Primera técnica, lluvia de ideas. Segunda técnica, what if. Tercera técnica, los 5 porqués o la famosa espina de pescado, que es más o menos lo que ustedes tienen que hacer como actividad de la unidad número 1. Los 5 porqués o espina de pescado, digamos que es un modelo que busca llegar a la causa raíz del riesgo o de la situación que se está analizando. Y esto nos ayuda a ¿qué? Básicamente a identificar de dónde se está originando ese problema que estamos analizando. ¿Ok? Esto, digamos que esta es una técnica que nos va a servir para estructurar debates grupales sobre qué, precisamente sobre posibles causas planteadas y su principal objetivo es el de llegar al fondo del riesgo específico, descartando las respuestas más inmediatas y superficiales. Digamos que este proceso, el proceso que se debe poner en práctica es el siguiente: plantear cuál es el problema, ¿sí? Y hay que hacerse preguntas como, bueno, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Qué hizo que esto se generara? ¿Cuál es la raíz del riesgo? Entre otras preguntas, ¿sí? Una vez se les encuentre respuesta a las preguntas que hemos planteado anteriormente, se va a empezar a identificar la causa raíz de lo que sucedió, ¿ok? Contrario a lo que indica el nombre de la técnica, no es necesario que se restrinja el análisis a solo 5 preguntas. Es un número ideal, pero si usted tiene más, no importa, despache, se puede colocar cuantas causas y por qué quiera, no hay ninguna limitante, y con base en eso usted va a poder tener un mejor análisis, ¿ok? Entonces, básicamente aquí tenemos una necesidad, tenemos una diferencia de resultados, y tenemos una causa 1 y unos porqués, una causa 2 y otros porqués, una causa 3 y otros porqués que pueden derivar en otra causa. Tenemos otra causa 4 y unos porqués, y eso es lo que básicamente nos lleva a generar esa especie de espina de pescado, pero con causas y mecanismos para poder identificar por qué se está dando ese tipo de situaciones. ¿Ok? Eso es básicamente lo que ustedes tienen que hacer en esta actividad. Por ejemplo, tenemos un problema. Los clientes se quejan sobre por qué las entregas no se hacen a tiempo. Entonces, bueno, la primera pregunta es, ¿por qué no se están haciendo a tiempo esas entregas? Porque la mercancía está retenida en bodega. Ok. ¿Y por qué la mercancía está retenida en bodega? Porque los camiones están tardando en salir. Hijo de pucha. Y entonces, ¿por qué se tardan en salir? Porque el trabajador está demorado. ¿Cómo así que el trabajador? ¿Por qué el trabajador se demora tanto? Pues porque es una sola persona que tiene que cargar muchos camiones al mismo tiempo y no da abasto. Entonces, ¿por qué un trabajador tiene que cargar todos los camiones? Porque le faltan ayudantes en bodega, porque usted, señor gerente, no ha permitido contratar más ayudantes que nos permitan suplir esta debilidad o este problema que se nos está generando y de esa forma mitigar este riesgo que se nos está materializando. Al hacer este ejercicio nos permitirá conocer cuál es la raíz del problema y qué es lo que está generando esa desestabilización dentro del proceso. Y además abre la puerta para que se cree un manual o un plan de acción. ¿Para qué? Para mitigar o atacar directamente el riesgo. ¿Ok? Entonces, esta es la tareita que ustedes tienen que hacer. ¿Listo? Otra técnica es básicamente la que se conoce como el análisis de escenario. Esta técnica, digamos que va orientada a que cuando se tiene el problema y ya se ha identificado, alrededor de ese problema se pueden plantear diferentes escenarios y diferentes puntos de vista. ¿Con qué propósito se hace eso? Para poder adelantarse a las situaciones que se pueden presentar en el futuro, considerando la posibilidad y la probabilidad de que se dé, para encontrarle una solución y planificar ¿qué? Una estrategia. Esta técnica del análisis de escenario
digamos que aquí se analizan un conjunto de circunstancias a futuro, ya sea por experiencia, sea porque se le ocurrió, porque usted está suponiendo, por tendencia, y con base en eso se desarrolla una serie de modelos descriptivos de la forma en que el futuro se podría presentar. Y los pasos para poder desarrollar esta técnica son los siguientes. Primero, hay que definir el problema, es decir, hay que decidir lo que se pretende conseguir y fijar el horizonte temporal. En segunda instancia, hay que recopilar datos, es decir, hay que identificar los factores principales, las tendencias e incertidumbres que pueden afectar el plan que queremos llevar a cabo. En tercer lugar, hay que separar certezas de incertidumbres, es decir, hay que adoptar las tendencias mejor respaldadas y contrastadas como certezas, separándolas de las incertidumbres y ejecutar un listado priorizado de esas certezas. En cuarto lugar, hay que desarrollar escenarios. ¿Y cómo se desarrollan los escenarios? A partir de una incertidumbre alta, se crearán dos resultados. Uno moderadamente bueno y otro moderadamente malo. Con base en esto se va a desarrollar un entorno para cada uno que fusione sus certezas con el resultado elegido. En quinto, hay que incluir los escenarios. Y en este punto se debe hacer en el análisis y la estrategia. Y el sexto, involucrar a los líderes, básicamente tomar a los responsables que serán los encargados de hacer el análisis. Incluso se pueden tener en cuenta a personas que realizan actividades muy operativas. ¿Por qué? Por lo que les decía al comienzo. Son personas que conocen la minucia del proceso, son personas que conocen al detalle situaciones puntuales que pueden poner en jaque a la organización. Y la quinta técnica se denomina análisis preliminar del riesgo, la famosa APR. Esta técnica, digamos que es reconocida por sus siglas en inglés PHA, y fue implementada por primera vez por las Fuerzas Armadas. ¿Y para qué lo implementaron las Fuerzas Armadas? Pues básicamente para poder definir lo que se conoce como estrategias, para poder definir pérdidas que se pueden llegar a dar y poder definir riesgos. Y con el tiempo, esta técnica comenzó a ejecutarse ¿en qué? En las empresas, porque se dieron cuenta que funcionaba y funcionaba muy bien. Lo que hace inicialmente esta técnica es un análisis cualitativo. ¿Por qué cualitativo? Porque al iniciar es muy complicado tener un sistema maduro y cuantificar sería casi que nulo, sería imposible. Entonces, la principal característica de esta técnica es que es un instrumento de ayuda para revelar aquellos aspectos que a veces o que en ocasiones pasan desapercibidos en los sistemas ya existentes y se utilizan mucho en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. El primer paso en esta técnica, en este análisis preliminar del riesgo, es identificar todas las actividades que forman parte de un proyecto o de un proceso, intentando reconocer los posibles problemas que se puedan llegar a enfrentar en cada fase. Con estos datos, ¿qué se hace? Se elabora una tabla, una matriz, ¿sí? Se llena esa matriz y digamos que en una de las columnas se describen los riesgos que se identificaron, ¿sí? En otra se ubican las posibles causas, en la tercera columna se listan las consecuencias y en la última se sitúan las categorías de riesgos, combinando la frecuencia y la gravedad del riesgo para crear una clasificación de prioridades. ¿Ok? Cuanto más probable sea un riesgo y más graves sus consecuencias, a ese riesgo yo le debo dar más prioridad. ¿Ok? Entonces, con esos criterios, los riesgos se clasifican en riesgos menores, moderados, serios o catastróficos, o riesgo alto, riesgo bajo, riesgo medio, etcétera. ¿Ok? Y para llevar a cabo esa priorización de riesgos, es conveniente utilizar una matriz de riesgo como la que tenemos aquí en la diapositiva. Entonces, aquí tenemos lo que es el riesgo. Riesgo 1, definir planes de acción que no cumplan con las estrategias definidas en el centro comercial. Riesgo 2, incumplir con los objetivos y metas estratégicas. Ok, ¿cuál es la causa que se pueda llegar a generar este riesgo? Falta de conocimientos y mal manejo de los entornos. Y para este,
que no se hace el seguimiento a los proyectos de forma periódica. ¿Cuál es el efecto, cuál es el impacto que esto va a causar si se materializa ese riesgo? Pues que no se cumplen los objetivos definidos y por tanto no se logra la gestión necesaria para el desarrollo del centro comercial, y que no se cumplen los objetivos definidos y por lo tanto no se logra la gestión necesaria para el centro comercial. ¿Okay? Y aquí viene lo que es la calificación y la valoración. Entonces yo debo tomar la probabilidad y el impacto. Esto se puede hacer bajo estas métricas, bajo, medio o alto. Yo utilizo números. Yo le coloco aquí probabilidad 1, 2, 3, 4 y 5. Impacto 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque me queda más fácil multiplicar números que multiplicar cualidades. Entonces, si lo hace uno con números, uno dice, ok, el riesgo 1, ¿cuál es la probabilidad que se dé? Eso es muy frecuente. Ok, entonces probabilidad 5. Y si se materializa, ¿qué pasa? Bueno, pues no es tan grave porque es que, va a decir una bobada, se nos va la luz por mediodía. Ah, bueno, listo, entonces el impacto sería un 2. Entonces 5 por 2, 10, que ya tengo una medida de 10. El siguiente riesgo, ¿qué pasa si se incumple con los objetivos y las metas estratégicas? ¿Cuál es la probabilidad de que eso se dé? Uy, es altísima, es del 5, ok. ¿Y su impacto? No, es del 5 también porque dejamos de cumplir los objetivos, las metas, no logramos cumplir las ventas, etcétera, etcétera. No tenemos flujo de caja, no le podemos pagar a los empleados. El impacto es de 5, entonces 5 por 5, 25. Este riesgo, por haber obtenido un puntaje de 25, es más importante que este que obtuvo un puntaje de 10, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas le voy a dar más prioridad a este riesgo para gestionarlo. Me voy a centrar primero en él para crear estrategias que me impidan que ese riesgo se vaya a materializar, se vaya a hacer realidad al interior de la organización, ¿ok? Aquí hay un videito. Entonces ahí en el chat les copié la URL del video para que lo puedan ver y con base en eso puedan conocer la técnica que se denomina análisis preliminar del riesgo, que es básicamente una matriz en donde usted lista los riesgos, determina cuál es la causa y cuál es el efecto y cuál es su calificación y valoración, teniendo en cuenta la probabilidad y el impacto. Y eso le va a dar un resultado. Con base en ese resultado, usted está haciendo es priorizando los riesgos más críticos y atendiendo ese tipo de riesgos. ¿Ok? Bien. El otro tipo de técnica que se utiliza es el árbol de decisión. Este árbol de decisión, digamos que es como, es un mapa de posibles resultados de una serie de decisiones que tienen algún tipo de relación. ¿Qué significa eso? Eso lo que significa es que se parte de una situación que se podría o se está dando y desde ahí se empiezan a ¿qué? A revisar las posibles consecuencias que se podrían presentar. De la posibilidad que el gestor o las personas involucradas comparen posibles acciones entre sí según sus costos, sus probabilidades y sus beneficios. A través de esta técnica, digamos que normalmente se empieza con un único nodo y luego se va ramificando en resultados posibles. Cada uno de esos resultados crea otros nodos y con ellos se generan otras posibilidades. ¿Okay? Es más o menos viene siendo así, ese árbol de decisión. Entonces tenemos acá una decisión, ¿sí? Me genera un nodo de probabilidad 1 que deriva en un nodo de decisión 1 y en un nodo de decisión 2, y cada nodo de estos tiene un nodo de probabilidad con una serie de alternativas, ¿sí? Y otro nodo con una serie de probabilidades.
y eso los voy cuantificando. Y eso me va a dar unos resultados. Con base en esos resultados, pues yo empiezo a determinar cuál es el riesgo más crítico a nivel de la organización. Esto utiliza una serie de símbolos. Es el cuadrado es el nodo de decisión, el círculo es el nodo de probabilidad, las flechitas son ramificación de alternativas y estas barras, digamos que es una alternativa rechazada. ¿Ok? Básicamente eso, pero ya cuando uno quiere implementar, pues obviamente le toca documentarse más al respecto frente a este tipo de técnicas como para llevarlas muy claras y poder determinar cuál es la que más le conviene implementar en la organización. Es llevar, digamos que implementar esta técnica en la organización deriva en beneficios como eh, ser útiles con o sin datos fehacientes. Esta técnica lo hace. Permite agregar nuevas opciones a los árboles que ya existen. Eh, También digamos que le va a dar valor al seleccionar la mejor de numerosas opciones y se puede combinar a la perfección con otras herramientas de toma de decisiones. Y la otra técnica es la lista de chequeo o una lista de verificación. Pues digamos que esta lista de chequeo básicamente se utilizan es como para confirmar que esas medidas preventivas de los procesos de análisis y riesgo están siendo adoptadas. Y esta técnica de lista de chequeo o lista de verificación, digamos que consiste como lo dice su nombre, en hacer una lista con todos los riesgos que se han identificado al interior de la organización y las recomendaciones que se le van a dar a cada uno de esos riesgos. ¿Ok? Básicamente ahí, pues lo que se hace es, con esas recomendaciones, prevenir que se vayan a materializar esos riesgos y a su vez agregar un ítem que permita agregar información sobre las tareas que ya fueron hechas y sobre las tareas que no han sido resueltas. Entonces, básicamente este método de la lista de chequeo, digamos que se usa comúnmente por su facilidad de implementar, ¿sí? Y está dirigido a cualquier actividad o a cualquier proceso en la empresa. Y esta técnica ayuda a la toma de decisiones, ayuda también a analizar la locación de defectos y verificar las causas de los posibles problemas. Entonces, este es como un modelo de una lista de chequeo o una lista de verificación con, digamos que con los riesgos detectados y posibles acciones. ¿Ok? Y viene lo que son las famosas entrevistas estructuradas. Digamos que una entrevista estructurada es una entrevista preparada, ¿sí? Básicamente en esta técnica uno qué hace, a los entrevistados individuales se les va a hacer una serie de preguntas que ya han sido preparadas por la empresa. Esas preguntas están escritas en una hoja guía que anima a esa persona a visualizar una situación desde una perspectiva diferente y con base en eso poder identificar los riesgos. Generalmente, este tipo de técnicas se usan cuando el sistema ya está implementado o está en una etapa de madurez. Entonces, básicamente esas entrevistas estructuradas pues tienen unas ventajas, pero también tienen unas desventajas. ¿Cuáles son las ventajas que tiene? Que cada encuestado tiene diferentes respuestas a la misma estructura de preguntas y las respuestas obtenidas pueden ser analizadas colectivamente. Eso es una ventaja. Otra ventaja es que pueden utilizarse para ponerse en contacto con una gran muestra de la población objetivo. Tercera ventaja es que el procedimiento de entrevista se facilita gracias a la estandarización que ofrece una entrevista estructurada. Cuarta ventaja, se puede obtener mejor información y analizar el problema de investigación de manera integral haciendo preguntas precisas. Quinta ventaja, dado que la estructura de la entrevista es fija, a menudo genera resultados fiables y se ejecuta rápidamente. En tercer lugar, el investigador puede entender claramente el margen de error en caso que el encuestado no esté interesado en proporcionar la información correcta. Y esto es bien importante porque en muchas ocasiones hay funcionarios que contestan ese tipo de encuestas o de entrevistas hacia la topa tolondra como por salir del paso de eso. Pues esta técnica me permite identificar quiénes son ese tipo de personas. ¿Ok? ¿Cuáles son las desventajas? Eh, que el alcance es limitado, el alcance limitado de la evaluación de los resultados obtenidos,
La exactitud de la información prevalece sobre el detalle de la información. Los encuestados están obligados a seleccionar entre las opciones de respuesta proporcionadas, no se pueden salir de ese marco. Se espera que el investigador siempre siga la lista de preguntas planteadas, independientemente de lo interesante que esté resultando la conversación con los participantes. Y por último, se requiere de mucho tiempo para realizar una entrevista estructurada. Y una entrevista estructurada no sale de la noche a la mañana, yo la tengo que planear y planear muy bien. Pero así como hay entrevistas estructuradas, hay también entrevistas semiestructuradas. También las van a encontrar ustedes en alguna bibliografía como entrevistas libres. Ese tipo de entrevistas se trabaja con preguntas abiertas. Entonces, al ser, digamos que son preguntas abiertas, no tienen un orden preestablecido, ¿sí? Digamos que tiene como el tinte de una conversación, algo muy charladito. Eso es una entrevista semiestructurada. Entonces, durante ese ejercicio de entrevista semiestructurada, es muy probable que se den ideas nuevas o aspectos que no se tenían en cuenta. La mayoría de veces se utiliza al inicio de la gestión de riesgos. Y este tipo de entrevistas, digamos que son útiles cuando es difícil hacer que las personas se reúnan en una sesión de lluvia de ideas o cuando el flujo libre de una discusión en un grupo no es el adecuado para la situación o las personas que están inmersas en esa actividad en ese momento. ¿Cuáles son las ventajas de las entrevistas semiestructuradas? Que las preguntas de las entrevistas semiestructuradas se preparan antes de programar la entrevista, lo que le da tiempo al investigador para preparar y analizar las preguntas. En segundo lugar, en cierta medida es flexible, al mismo tiempo que mantiene las directrices de la investigación. En tercer lugar, o tercer ventaja, los investigadores pueden expresar las preguntas de la entrevista en el formato que prefieran, a diferencia de la entrevista estructurada. Y a través de estas entrevistas se pueden recopilar datos cualitativos y datos fiables. ¿Okay? Desventajas: que los participantes pueden cuestionar el factor de fiabilidad de esas entrevistas debido a la flexibilidad ofrecida, como que no se cree mucho en eso, de eso tan bueno no dan tanto lo que dicen. Y en segundo lugar, comparar dos respuestas diferentes resulta muy difícil, ya que no se sigue completamente una pauta para realizar este tipo de entrevista. Entonces es más difícil de consolidar los resultados. ¿Por qué? Porque al ser una charla, pues la gente se expresa muy abiertamente y eso es difícil de cuantificar. ¿Okay? ¿Cuáles son las ventajas de hacer una identificación de riesgos? Pues digamos que hay 11 ventajas. La primera es que aumenta la probabilidad de alcanzar los objetivos. La segunda, amplía la gestión proactiva. La tercera es consciente con la necesidad de identificar y de tratar los riesgos. La cuarta, colabora con el cumplimiento de requisitos legales y normativos. La quinta, minimiza pérdidas. La sexta, ayuda con la toma de decisiones. La séptima, mejora los controles. La octava, realiza una exhaustiva revisión de una amplia categoría de riesgos. La novena, establece una base de datos. Es decir, yo ya creo un banco de riesgos en mi organización. Y eso se me convierte en un insumo para cada periodo empezar a evaluar a raíz de ese banco y, ¿por qué no, irlo nutriendo cada vez que vamos detectando nuevos riesgos? En décimo, esta técnica de identificación de riesgos mejora la presentación de informes, el gobierno corporativo, la asignación de recursos, la eficiencia y la eficacia, mejora la prevención de pérdidas y la gestión de incidentes, mejora el aprendizaje organizacional y la flexibilidad dentro de esa empresa. Y por último, incrementa el desempeño de la salud y la seguridad, así como la protección animal. Entonces, veamos acá un caso de estudio en donde, gracias a una mala gestión de riesgos, un banco en Alemania, o sea, no le estoy diciendo un banco en Colombia, un banco en Ecuador o en Bolivia, le estoy diciendo un banco en Alemania quebró. ¿Por qué se dio? Y vamos a verlo a través de una línea de tiempo en donde vamos a poder determinar qué se hizo, qué se dejó de hacer y qué fue lo que en definitiva salió mal. Lo primero de este banco es que en 1989, que fue cuando cayó el muro de Berlín, la capital de Alemania apuntaba a reivindicarse como el centro de la política y la economía del país. Es decir, Berlín florecía.
Berlín era, eso, digamos que era la capital de la Europa Oriental y Múnich era la capital de la, perdón, de la Europa Oriental, no, sino de la Alemania Oriental y Múnich era la capital de la Alemania Occidental. ¿Ok? Es decir, habían dos Alemanias. ¿Gracias a qué? Al muro de Alemania que había separado esas dos Alemanias. Entonces, ¿qué pasa? Se derriba el muro, se empieza a mirar con muy buenos ojos a esa Alemania oriental, esa Alemania que era dominada por los rusos, y comienza a mirarse que era una Alemania pobre, una Alemania en decadencia, una Alemania que en medio de todos sus problemas, pues era un campo próspero para poder invertir allá, para poder desarrollar proyectos inmobiliarios, proyectos artísticos, es decir, tenía un gran potencial. ¿Ok? Entonces, cae el muro de Berlín, reunifica a Alemania y restablece a Berlín como su fuerte capital política. Eso pasó en 1989. En 1994, ¿qué ocurre? Como una herramienta potente para lograr ese objetivo de poder potenciar esa Alemania oriental, y sobre todo a Berlín, entonces el banco, es que esos nombres en Alemania son terribles, el Bank Gesellschaft, bueno, llamémoslo el BGB, ¿ok? Ese BGB, ¿de dónde nace? De la fusión del banco privado alemán, que se llama Banco Privado Berliner, con otras instituciones que son manejadas por el gobierno regional. Se fusiona ese banco y crean el famoso BGB. ¿Ok? Este BGB, ¿qué hace? Ofrece fondos y préstamos inmobiliarios de mucho riesgo para el banco. Y digamos que el gobierno tenía la mayoría de las acciones de ese nuevo banco, ¿sí? Pero aún así, esta nueva institución era oficialmente cotizada, es decir, se estaba manejando como una entidad privada. Y no fue sino hasta fines del año 2000 eh, que la estructura híbrida del BGB se veía como una propuesta innovadora. ¿Para qué? Para el futuro de ese sistema bancario público alemán. Pero esa estructura dejaba al banco que vulnerable a conflictos de intereses y obviamente lo dejaba también propenso a una serie de controles muy débiles que más tarde le terminaron pasando factura al BGB. Sucede que por allá en la década de los 90, Berlín, como les decía, pues era el lugar con más potencial de construcción en Europa, ¿sí? Cuando ustedes saben que la Segunda Guerra Mundial destruyó toda Alemania y cuando se separó Alemania Oriental de la Occidental, pues básicamente a la Alemania Oriental nunca le metieron plata, nunca reconstruyeron esas ciudades totalmente arruinadas por la guerra, se dejó así. Entonces, cuando se cae el muro de Berlín, lo primero que dicen es, oiga, metámosle plata a esta ciudad, arreglémosla, dejémosla bien chévere, que esto crezca, que esto pueda llegar a producir y convertirse en una ciudad, en una verdadera ciudad alemana. Entonces, digamos que un poco, llamémoslos seducidos por esa posibilidad de crecimiento, eh, los subsidiarios del BGB, ¿qué hicieron? Prepararon una serie de fondos inmobiliarios para que sus clientes más ricos invirtieran en el boom de propiedades en Berlín. Y además, como parte de un trato con, llamémoslo controversial, se les ofrecieron unas ganancias, unas garantías financieras contra una gran parte del riesgo inherente. Es decir, el BGB les dijo, mire, yo los financio y aparte yo asumo los riesgos que puedan surgir de aquí en adelante en tal situación. Y ahí lo planteaba. ¿Ok? Ahora, como si no fuera poco, más tarde se ofrecieron oportunidades similares a un público más abierto. Entonces ya no era solamente a un grupo de inversionistas, sino que ya se hizo más amplio el espectro para el BGB de seguir asumiendo riesgos que no le correspondían solamente para poder conseguir inversionistas y que decidieran llevar recursos a Berlín. ¿Ok? Entonces, pues digamos que ese fue el principal pecado que cometió el BGB. Comenzó a asumir una serie de riesgos que eran totalmente innecesarios, que no los tenía por qué asumir, pero con todo y eso se hizo cargo de eso.
Entonces, el BGB, digamos que lograba ese tipo de asumir esos riesgos, lo hacía asumiendo riesgos de bienes raíces que no habían sido medidos o que no habían sido manejados adecuadamente. Y además, el BGB, digamos que estaba enceguecido por una oportunidad inmediata. ¿Y qué hizo el banco? El banco directamente concentró todo su portafolio en el sector de propiedades y nunca diversificó el riesgo. O sea, todos los huevos los puso en la misma canasta. Ese es el verdadero problema o el pecado que realmente cometió el banco. No haber diversificado su portafolio de inversión. ¿Qué pasó más adelante? Que en 1997 nombran a Wolfram Rupp como el nuevo gerente del banco y la institución no mejora reportando riesgos. O sea, siguen en el mismo letargo. Entonces, digamos que nombran a este señor. Este señor fue, digamos que asignado como gerente del banco para buscar aliviar la organización del banco y de una manera, digamos que mejorar la manera en que se estaban reportando los riesgos. Pero este señor Rupp no logró descubrir el alcance completo de los riesgos a los que se estaba exponiendo el banco y por ende no pudo implementar los cambios que se necesitaban. Llegó 1999, se generó una burbuja inmobiliaria que revienta en Berlín y en zonas cercanas a Berlín. En el año 2000 empieza a haber preocupación sobre las potenciales pérdidas del portafolio inmobiliario del BGB, pero pocos realmente calculan la inmensa magnitud del problema. Y fue apenas hasta febrero de 2001, en donde para ese año, para comienzos de ese año 2001, las sospechas de crisis ya eran muy fuertes, ya sonaba bastante duro, y el problema se volvió evidente cuando el BGB pospuso su junta de accionistas y admitió no poder completar sus informes de cuentas del año 2000 debido a las continuas investigaciones, debido a todas esas incertidumbres sobre el riesgo de sus portafolios de propiedades. Entonces digamos que ya había un manto de duda sobre el BGB. La prensa aumenta rumores sobre billones de euros en pérdidas del BGB. En marzo de 2001, un mes después, el banco pospone su reunión de accionistas e informe del fin de año, revelando su estado de crisis absoluta. Entonces, la pospuso en febrero, volvió y la pospuso en marzo. Entonces ya los accionistas dicen, bueno, pero ¿y este man qué? Le está sacando el cuerpo a rendir cuentas. ¿Qué es lo que está pasando? En mayo de 2001, el Senado de Berlín, ¿qué hizo? Garantiza su respaldo al banco por miedo a que éste sea clausurado por las entidades reguladoras. ¿Qué pasa cuando hay un banco que está en crisis? Eso se transmite a los otros bancos y eso genera una crisis a nivel nacional que puede llegar a tener tintes de una crisis a nivel mundial, ¿ok? Y más si es un banco de una potencia económica como lo es Alemania. ¿Qué pasa en septiembre de 2001? Pues que Berlín le inyecta, o sea, la ciudad le inyecta al banco, al BGB, 1.75 billones de euros, ¿ok? En capital nuevo del banco, ¿para qué? Para que pueda seguir desarrollando su actividad. En noviembre de 2001, el mismo gerente, Wolfgang Rupp, renuncia y el banco planea relegar, o sea, despedir a 4.000 empleados, casi que un cuarto de su personal, ¿ok? Y en diciembre de 2001, el gobierno regional de Berlín anuncia un escudo de riesgo para cubrir gran parte del riesgo y de las obligaciones del portafolio inmobiliario del BGB por los siguientes 30 años. ¿Qué pasó en ese diciembre? Eh, digamos que un escándalo político se liberó gracias a esa mala gestión del riesgo del banco. Imagínense que el Senado de Berlín se vio obligado a declarar que respaldaría al BGB, pero eso no fue suficiente para el rompimiento de esa gran coalición de los demócratas, es decir, del otro partido que conformaba el gobierno en ese momento. Para esa época, pues finalmente el BGB, ¿qué hizo? Reportó sus números oficiales del año 2000, lo hizo hasta el mes de julio de 2001, ¿sí? Y ahí logró revelar pérdidas del banco por 1.65 billones de pesos, de euros, perdón.
1.65 billones de euros y guardando otros 2 billones como provisión para pérdidas del portafolio de propiedades. Por ende, el anterior jefe de Wolfgang Roth reconoció la mala gestión de información y de riesgos en el banco y más adelante se vio obligado a dirimir de la gerencia del banco. El banco relegó o despidió a 4.000 empleados y el gobierno de Berlín tuvo que inyectarle otra vez capital al banco e instaurar ese escudo de riesgo. ¿Para qué? Para poder cubrir gran parte de las cargas del banco. Y digamos que sin la intervención del Estado, este banco, el BGB, hubiera desatado la peor crisis financiera de la historia posguerra en Alemania. Pero se pellizcaron a tiempo, se dieron cuenta de los verdaderos problemas que había y lograron que inyectarle más dinero. ¿Para qué? Para que esa crisis no salpicara a otros bancos. ¿Ok? ¿Qué pasó en 2002? Las entidades estadounidenses y europeas empiezan a cotizar por el 81% del BGB manejado por el gobierno de Berlín. Es decir, ya salen entidades norteamericanas y otras del resto de Europa para comprar el 81% del BGB. Y digamos que este es como ese caso en donde se ve que gracias a una mala gestión de riesgos, pues básicamente deriva casi que en una gran crisis económica y financiera en una potencia mundial como lo es Alemania. ¿Ok? Esto era lo que les quería comentar a nivel de riesgos, pero quiero aprovechar para de una vez tocar este tema que me parece muy importante y es las generalidades de las normas internacionales de auditoría. Entonces, digamos que estas normas internacionales de auditoría, digamos que aquí vamos a ver qué son las NIA, las normas internacionales de auditoría y cuáles son sus objetivos. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, la tabla de contenido está orientada a identificar qué son las normas internacionales de auditoría, hacer una pequeña reseña histórica, ver la estructura de las normas internacionales de auditoría y cuál es el listado de las NIAs. ¿Ok? Entonces, lo primero es poder determinar qué son las normas internacionales de auditoría y cuál es su objetivo. Entonces, digamos que la confiabilidad de los estados financieros es de suma importancia para la toma de decisiones, especialmente en la realidad actual, en donde la información financiera se transforma minuto a minuto. En ese sentido, es fundamental aumentar la confianza en la información. Por ello, que las normas internacionales de auditoría permiten obtener una seguridad razonable que es un grado alto de seguridad. Es decir, las NIA son un conjunto de normas que fueron emitidas ¿por quién? Por el IASB. Esta es la sigla de la entidad, que esa sigla significa International Auditing and Assurance Standards Board, ¿ok? Como ¿cómo se dice? Se me fue la palabra ahí. Como ese marco de estándares internacionales de auditoría y aseguramiento. ¿Ok? Entonces, International Auditing and Assurance Standards Board. Esta es la entidad que crea las NIA. ¿Ok? Y esta entidad, ¿a qué pertenece? Esta entidad le pertenece a la IFAC. ¿Qué es la IFAC? La IFAC es la International Federation of Accounts. ¿Qué es eso? La Federación Internacional de Contadores. Entonces, la IFAC creó el IASB, que es la entidad que crea las normas internacionales de auditoría. Y básicamente, ese estándar, esas normas internacionales de auditoría, trata de las responsabilidades globales de ¿quiénes? Pues de los auditores independientes cuando se está realizando un trabajo de auditoría a estados financieros. ¿Con qué propósito? Para poder emitir un dictamen o emitir un informe garantizando su existencia, garantizando su integridad y su evaluación bajo el objetivo de ¿qué? De aumentar el grado de confianza en los estados financieros.
¿Por qué es importante tener unos estados financieros auditados? Porque es que si no, es como poner a Drácula a cuidar el banco de sangre. Es decir, yo soy el gerente y con mi contador elaboramos los estados financieros y se los transmito yo a toda la junta directiva y ellos ¿qué hacen? Dan un salto de fe para decir, ah, bueno, sí, le creo que esas son las cifras. Mientras que cuando hay un auditor, que es el que se encarga de firmar un informe de auditoría diciendo que esos estados financieros fueron elaborados y son el vivo reflejo de la contabilidad de la empresa, entonces ahí esos inversionistas pueden confiar en la información plasmada en los estados financieros. Si no, hay un manto de duda. ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, es Drácula cuidando el banco de sangre. Es decir, no hay un manto de confianza sobre los estados financieros si no están auditados. No es que sea obligatorio. Hay entidades que tienen que, por norma, acudir a una auditoría de estados financieros, pero le va a facilitar a usted mucho más la vida de la empresa si sus estados financieros van auditados. ¿Para qué le va a servir eso? Porque en los bancos le van a pedir, bueno, ¿quién auditó los estados financieros? ¿Qué firma lo hizo o qué auditor? Muéstreme el informe de auditoría. Con base en eso le pueden otorgar préstamos, ¿sí? Algún proveedor le va a decir, ok, yo le puedo aumentar la tasa de crédito, pero necesito que me indique que los estados financieros han sido auditados y conocer el informe. Y básicamente de esa manera, pues yo puedo ampliar y digamos que, sí, ampliar la visión de la empresa o del objeto social que estoy desarrollando actualmente. ¿Ok? Entonces, este mm, Consejo de Normas Internacionales, que es el IASB, International Audit and Assurance Standards Board, que aquí no se ve porque, no sé por qué me está quedando así. Digamos que ese Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, o el IASB, por las siglas en inglés, ese IASB es un organismo que se encarga de mejorar la calidad y la uniformidad de las actividades en todo el mundo y fortalecer la confianza pública en la profesión de auditoría y aseguramiento de la información a nivel mundial. Para eso, eh, digamos que este IASB emite una serie de normas a nivel internacional que son aplicables en materia de auditoría, que son aplicables en materia de control de calidad, que son aplicables en materia de revisión y aseguramiento de la información, además de otros servicios que están relacionados con eso. Entonces, desde su conformación, los objetivos principales han estado concentrados en dos áreas. La primera de ellas, digamos que el objetivo y el alcance de la auditoría de los estados financieros es lo que se busca o lo que trata de generar como objetivo principal el IASB, es auditoría de los estados financieros, y en segunda, conformar una serie de guías generales para el desarrollo de procesos de auditoría al interior de las organizaciones. Entonces, así las cosas, digamos que el IASB, bueno, ese IASB se fundó por allá en 1978, aquí en esta primera parte de la diapositiva, pero eh, digamos que se formó bajo, digamos que el nombre bajo el cual se constituyó en principio esta entidad, el IASB, fue como el Comité de Prácticas Internacionales de Auditoría, el famoso IAPSI, ¿ok? Así nació, IAPSI. Y eso significa Comité de Prácticas Internacionales de Auditoría. Y eso se fundó en 1978, ¿ok? Luego de eso, eh, por allá en 1991, eh, salen las guías emitidas por el IAPSI, y esas guías se volvieron a elaborar conociéndose a partir de dicha fecha como normas internacionales de auditoría, o por sus siglas en inglés, ISA, International Standards Auditing. Y en el año 2002
se decide reconstruir el IAPSI. Dicen, ok, el IAPSI ya cumplió su ciclo, cambiémoslo y ahora se llamará el IASB. Este IASB, ¿qué hizo? Aprobó una serie de reformas para seguir fortaleciendo los procesos de emisión de normas, es decir, de normas internacionales de auditoría, incluido el mencionado IASB, a fin de que puedan actuar, eh, digamos que cambia de razón social, ya no se llama más el IAPSI, sino que pasa a llamarse el IASB, que es el nombre que hoy en día todavía se mantiene. Luego, por allá en el año 2003, un año después, el IFAC, que es el órgano supervisor del IASB, ¿qué hizo? El IFAC aprobó una serie de reformas para seguir fortaleciendo sus procesos de emisión de normas, incluido el mencionado IASB, ¿a fin de qué? Pues de que pueda actuar de una manera mucho más eficaz para el beneficio del interés público. Sucede que la mayoría de países han venido adoptando estas normas internacionales de auditoría con un solo propósito, y es el de estandarizar los procesos de auditoría y que se establezcan esa serie de procedimientos de calidad para poder cumplir los objetivos que se deben alcanzar en una auditoría. Ahora bien, sucede que las normas internacionales de auditoría no tratan de la responsabilidad del auditor, que pueden estar previstas en las disposiciones legales y reglamentarias de cada país. Por ende, la responsabilidad del auditor independiente es dar una opinión si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad en el marco de información financiera de cada país. Y en quinto lugar, en diciembre 15 del año 2009, se realizó un proyecto llamado Proyecto Claridad. Ese proyecto consistió en un ajuste y revisión de las normas con el objetivo de ¿qué? De lograr un mayor entendimiento, ajustando las estructuras de esas normas y facilitando su adaptación en diferentes países del mundo. ¿Este proyecto qué hizo? El proyecto Claridad incluyó 36 normas de auditoría clarificadas y la norma de calidad, la famosa ESQC, las cuales están separadas por grupos o por secciones, permitiendo así un mayor entendimiento de esa norma. Es decir, y a nivel de resumen, esas normas internacionales de auditoría, las famosas NIA, emitidas por la Federación Nacional de Contadores a través de ¿qué? De la Junta Internacional de Normas de Auditoría y Aseguramiento, el IASB, son ¿qué? Un conjunto único de estándares que se aplican a las auditorías para todas las organizaciones, como componente básico para la arquitectura financiera mundial, las cuales son indispensables ¿para qué? Para que cualquier auditor independiente pueda desarrollar su trabajo de auditoría. ¿Okay? Todos estos estándares de los que hemos hablado ayudan a crear un lenguaje de auditoría, digamos lo que común, para poder fortalecer a todas las organizaciones, centrado en promover la calidad de la auditoría y las habilidades de los auditores. ¿Para qué? Para trabajar en diferentes tipos de entidades. En entidades cotizadas, en entidades privadas, grandes, pequeñas, etc. Por eso es que para comprender más a fondo estos estándares, usted podrá conocer, va a poder analizar y posteriormente aplicar en su ejercicio 3 aspectos clave de la NIA, como lo es su estructura, una lista vigente y como es su aplicación. Entonces, básicamente, ¿cómo es la estructura de las NIAs? Digamos que las normas internacionales de auditoría tienen 5 elementos esenciales en su estructura. Y esos elementos esenciales se dividen y se explican a continuación de la siguiente manera. Tienen una introducción. Digamos que es en esa introducción o en esa sección de la NIA, digamos que aparece el propósito, aparece el alcance y aparece el tema de esa norma internacional de auditoría, y también aparece la responsabilidad del auditor y el contexto en el que se establecen esas normas internacionales de auditoría. Tiene también un objetivo. Digamos que cada norma internacional de auditoría consiste en una declaración clara sobre el objetivo del auditor en el área de la auditoría.
En tercero, hay unas definiciones. En este punto se delinean los términos pertinentes de cada norma internacional de auditoría, tiene unos requisitos. Cada objetivo, digamos que está respaldado por unos requisitos claramente establecidos. Esos requisitos siempre se expresan con la frase, el auditor deberá, ¿ok? O sea, como que le ordena al auditor seguir una estructura, seguir un guión, seguir unos parámetros. ¿Listo? Y en quinto, solicitud y otro material explicativo. Digamos que este elemento, básicamente, ¿qué hace? Detalla qué se entiende por requisito o qué se pretende cubrir o incluye ejemplos de procedimientos que pueden ser apropiados en determinadas circunstancias. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente lo que contiene cada una de las normas internacionales de auditoría. Ahora bien, ¿cuál es la lista de las normas internacionales de auditoría? Entonces, tenemos una lista. La primera lista se denomina principios y responsabilidades globales. Aquí están todas las NIA, la NIA 200, que habla acerca de los objetivos generales del auditor, la 210, que habla de los acuerdos, de los términos de los trabajos de auditoría, la 220, que habla del control de calidad para una auditoría de estados financieros, la 230, que habla de la documentación de auditoría, porque eso debe tener un orden, debe tener unos parámetros claros para poder documentar ese proceso de auditoría. La NIA 240, que habla acerca de las responsabilidades del auditor relacionadas con el fraude en una auditoría de estados financieros. La 250, que es una NIA revisada, habla acerca de la consideración de leyes y reglamentos en una auditoría de estados financieros. La 260 habla acerca de la comunicación con los acusados del gobierno y la 265 habla de la comunicación de deficiencias en el control interno a los acusados de gobierno y gestión. ¿Ok? Entonces, ese es el primer grupo de normas internacionales que básicamente se enmarca en un gran título denominado Principios y Responsabilidades Globales. El segundo grupo se denomina Planificación, Riesgos y Respuestas, que tiene todas las NIA de la 300 a la 450. La NIA 300 habla acerca de la planificación de una auditoría de estados financieros. La 315, que es una norma revisada, habla acerca de la identificación y evaluación de los riesgos de incorrección material a través de la comprensión de la entidad y su entorno. La 320 habla de la materialidad en la planificación y realización de una auditoría. La 330 habla de las respuestas del auditor a los riesgos evaluados. La 402 habla de las consideraciones de auditoría relacionadas con una entidad que utiliza una organización de servicio. Y la 450 habla de la evaluación de incorrecciones identificadas durante la auditoría. El otro grupo se denomina evidencia auditoría y tiene todo el grupo de las NIA 500. ¿Ok? Entonces la 500 habla de la evidencia auditoría, la 501 de las consideraciones específicas de evidencia auditoría para los elementos seleccionados, la 505 confirmaciones externas. Esto es lo que se llama la famosa circularización, que es mandarle, por ejemplo, circulares a los bancos para que me confirme los saldos que con base en la fecha que yo quiero indagar, había en ese momento en el banco. O le mando a los proveedores que me certifiquen cuál era la deuda a 31 de diciembre del año 2020. ¿Okay? Eso es lo que se denomina confirmaciones externas. La 510 habla acerca de los compromisos iniciales de auditoría sobre los saldos iniciales. La 520 procedimientos analíticos, la 530 muestreo de auditoría, la 540 auditoría de estimaciones contables, la 550 las partes relacionadas, la 560 eventos posteriores, la 570 que ha sido revisada, preocupación actual y la 580 todo lo que tiene que ver con las representaciones escritas. El siguiente grupo se denomina utilización del trabajo realizado por otros, que esto es bastante bueno. ¿Por qué? Porque nos da un punto de partida, va a impedir que yo vaya a realizar un trabajo repetitivo, que me vuelva a centrar en los mismos hallazgos que ya hizo una auditoría anterior. Por ende, es que, y eso se van a dar cuenta en la próxima sesión, cuando empecemos a desarrollar el caso práctico, que yo arranco con una preplaneación. Y dentro de esa preplaneación contemplo esta etapa, la utilización del trabajo realizado por otros. Inclusive, hablo acerca de una entrevista con el auditor antecesor.
Entonces, en esta utilización del trabajo realizado por otros hay tres NIA, la 600 que habla acerca de las consideraciones especiales, es decir, auditoría de los estados financieros del grupo, incluido el trabajo de los auditores de componentes, la 610 que es una norma revisada que habla acerca del uso del trabajo de los auditores internos, y la 620 que habla acerca del uso del trabajo de un experto auditor. Y el otro grupo habla acerca de las conclusiones e informe de auditoría, que es todo el grupo de NIA 700. La NIA 700 que fue revisada habla acerca de la formación de opinión e informes sobre estados financieros. La 701 habla de cuestiones claves de auditoría. La 705 de modificaciones a la opinión en el informe del auditor independiente. La 706 párrafos de énfasis y otros párrafos en el informe. La 710 información comparativa y la 720 la responsabilidad del auditor respecto a la información incluida en los documentos que contienen esos estados financieros auditados. Y ya lo último, que son el grupo de las consideraciones especiales, que es toda la NIA 800 más la norma internacional sobre control de calidad, la número 1. Y ahí está, digamos que la NIA 800, que habla acerca de las consideraciones especiales, auditorías de estados financieros preparados de conformidad común, marco de información con fines específicos, la 805, consideraciones especiales, auditorías de un solo estado financiero de un elemento, cuenta o partida específico de un estado financiero, la 810, compromisos para informar sobre los estados financieros resumidos, y la norma internacional sobre control de calidad, que básicamente especifica acerca del control de calidad para empresas que realizan auditorías y revisiones de estados financieros y otros compromisos de aseguramiento y servicios relacionados con todo lo que tiene que ver con la auditoría. ¿Listo? Entonces, pues digamos que este era el abrebocas a todo lo que vamos a ver de aquí en adelante. Quería que estas estructuras y todo lo que tenía que ver con los riesgos y técnicas para identificar riesgos, pues les quedara claro desde un comienzo para ya empezar a analizar lo que es todo el caso de auditoría. ¿Ok? Sé que el tema hoy era gruesito, medio ladrilludo, porque pues, hay que ser sinceros también, pero pues sí, digamos que eso es un tema que había que eh, darlo por visto, dejarlo bien explicado, con el propósito de que podamos abordar el caso práctico con más confianza. No sé si tienen de pronto alguna inquietud, alguna duda al respecto. Por mi parte, no, profe. Ok, listo. No, profe. No, señor. Listo, bien. Entonces, pues nada, dejemos ahí, nos vemos dentro de 8 días para empezar ya con el caso práctico. Un caso en donde pues les voy a suministrar mucha más información, plantillas, material que les va a servir para complementar y realizar un buen trabajo. ¿Ok? Les agradezco mucho. Profe, yo Dime. quería hacerle un comentario acerca del contenido, que hay Sí, un link que no me abre, no sé si me pasa a mí, ok, permíteme. en el contenido 1 de la unidad 1. Ok, Creo que sí, no estoy mal, que revisamos la clase pasada que no nos dejaba abrir. permíteme. ¿Cuál es? El segundo, el de la cámara, ya déjame ver, arribita. Este impacto es de la aplicación. Impacto, sí, ese. Ok, permíteme. Ah, sí, ya me acuerdo que no abrí. Perfecto. Ya lo busco y de una vez lo publicamos. Es este el documento. Y de ese documento, entonces, solo deben leer de la página 32 a la 41. ¿Listo? Entonces,
Listo, entonces si quieren, entren a la plataforma. Si ya estaban adentro, cierren sesión y vuelvan a entrar para poder mirar si ya les funciona. A mí ya me funciona, profe. Perfecto, muy bien. Sí, profe. Dime. Sí, profe, ya nos deja. Ah, Bueno, ya. perfecto, Sí, muy ya bien. también. Gracias. Listo, listo, listo. Entonces ya quedó resuelto ahí el tema para que lo puedan leer con total tranquilidad. Lean nada más las páginas que les indico ahí en la plataforma, ¿listo? Gracias, profe. No, a Gracias, ustedes, feliz noche. muchas gracias. Cuídense mucho, descansen. Vayan a feliz noche, que descansen. Gracias, lo mismo, que estés bien.